Ah, bueno, el proyecto, al final, la idea inicial, al principio de todo, era unir un poco algo de tecnología en el mundo del textil. Y la parte de tecnología teníamos clara cuál era, que era poner luz dentro de los bolsos. Y la parte textil, bueno, de hecho, la decisión de los bolsos fue después, porque al principio no sabíamos si queríamos hacer alguna chaqueta o no sabíamos bien. Lo único que teníamos claro era la tecnología, algo, lo que fuera, en este caso fue luz. Y trayectoria, pues nada, decidimos que al final serían bolsos y nos tiramos de cabeza. Aprendimos a coser y a todo lo que hacía falta para llevarlo a cabo. Pues la idea surgió de Luis y yo, que somos dos amigos de toda la vida. Éramos técnicos de sonido y queríamos hacer un cambio en nuestra vida. Queríamos empezar un negocio en el que hiciéramos un producto tangible. Entonces, bueno, ya te digo, empezamos de cero sin saber exactamente qué hacer, pensando en proyectos desde un bar, un restaurante o cualquier cosa. Hasta que pensamos en eso, se nos vino la idea de la tecnología, pensamos en poner luz dentro de un bolso y entonces buscamos en Google porque no nos podíamos creer que eso no existiera. Y lo buscamos, vimos que no existía y nos tiramos de cabeza. Pues a grandes rasgos en hacer bolsos con luz, y luego en particular de lo que más orgullosos estamos es de la parte en la que sí que utilizamos materiales reciclados. Bueno, menos del que nos gustaría en realidad. Nos gusta trabajar con materiales reciclados, pero el mercado en el que estamos pues no los aceptaba demasiado bien. Empezamos trabajando con lonas de camión y cámaras de aire de neumático, pero bueno, el hecho de tratar con ellos pues encarece el material, básicamente por la mano de obra, por donde vivimos, que a la gente le gusta cobrar algo que le pueda ayudar a llegar a fin de mes. Entonces, eso, añadido al coste del producto, hace que finalmente el PVP, el precio final de venta al público, sea caro, por lo que el mercado no lo adapta bien. Y además que el hecho de comprar un producto que parece usado o parece viejo, porque muchas veces estos materiales tienen ese aspecto. En una de camión, cuando la trabajas, pues quedan las marcas de su vida anterior, que para nosotros es una parte atractiva del producto. En cambio, para el mercado a veces no se asimila bien una cosa con un precio alto con ese resultado. Y eso nos costó más de lo que queríamos. Entonces empezamos a trabajar con cinturones de seguridad, que tienen un aspecto nuevo porque no dejan de ser nuevos, son sobrantes de una fábrica de aquí de cinturones de seguridad que hay, y como sobrantes que son, o con imperfecciones que no pasan controles, no deja de ser un material nuevo que está destinado a la destrucción, pero que nosotros antes de que llegue ese momento pues lo reutilizamos. Pues yo aconsejaría que estudien otra cosa y que se dediquen a otra cosa, pero si finalmente quieren hacerlo, pues nada, pues ponerle muchísima ilusión, fijarse mucho en modelos de negocio que funcionen, innovar es indispensable. Nosotros creemos que para vender en este mercado hay que pues, rozar la excelencia en todo lo que se pueda, y innovar para poder sacar una cosa que sea distinta a lo habitual, y luego pues evidentemente hay un componente de diseño que está ahí, que por suerte todavía fuera, ¿no? En países más como China o en lugares donde se fabrica muchísimo, quizá pues mejor tenemos un poco más de libertad a nivel de diseño, y esa es una de las ventajas que de momento tenemos.
ya te digo, innovar y hacerlo perfecto, porque allí también saben coser, y muy bien además. Entonces, si haces un producto aquí, sobre todo, tiene que estar muy bien hecho. Pues a corto, hasta a largo, pues sobrevivir. No, sobrevivir como empresa. Ya llevamos desde 2009 y estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí, pero sigue siendo una lucha constante, llena de sacrificios, y nos gustaría quizá conocer un poco más de estabilidad, aunque me temo que quizás sea así de por vida, pero oye, mientras podamos vivir y aumentar la plantilla como vamos haciendo, y que hayan varias familias que viven de esto, pues oye, encantado. Para trabajar en Badao, pues ser un buen comodín, poder hacer de todo. Somos una empresa muy pequeña, no nos podemos permitir tener solo a alguien que haga una sola cosa. Aquí prácticamente todos hacemos de todo, porque, por lo que decía antes, porque como ahora vendemos mucho para tiendas, ahora sale online, ahora tenemos que hacer un market, ahora yo empecé con Luis el negocio, pero yo coso todavía. Hay épocas en las que coso menos y cose el otro, y yo estoy editando fotos en Photoshop, y luego estoy montando una campaña por Facebook, y Luis está yendo a un proveedor, llamando a otro y recogiendo. Hacemos un poco de todo, o sea que realmente, y creo que no solo en Badao, sino en la empresa de hoy en día, se tiene que ser un comodín, se tiene que como mínimo tener la voluntad de o estar abierto a hacer absolutamente de todo. De hecho, eso es una cosa que he hecho toda mi vida. Yo he sido técnico de sonido, pero también he montado mi negocio como técnico de sonido, he tenido un estudio y tal, y pasé por una empresa de doblaje, y allí aprendí a hacer un montón de cosas, porque en cuanto se me acababa mi trabajo, me iba a otro departamento para que me enseñaran más. Y es un poco esa mentalidad es con la que se va a trabajar a cualquier lugar. El futuro en general está asegurado. Bueno, con Luis tenemos diferentes maneras de verlo. A mí me gusta pensar que salió de una serie de aquí de Torrellano que se llamaba el Doctor Slum, que la persona que se llamaba Arale, la que salía, y salían unos cuervos que aquí en Cataluña que decían babao, babao, y nos encantaba, un insulto muy soft en catalán. Y luego aparte la cara que se te queda cuando aprietas el botón y ves la luz del bolso. Te quedaba cara de babao. Y bueno, por una cosa o por la otra nos encajó mucho, y tenemos un colega, otro de los que os decía que tanto nos han ayudado, que está haciendo el proyecto final de carrera y que nos hizo lo que sería la imagen gráfica, ¿no?, de corporativa, el logo y bueno, varias cosas. Pues el logo además encajaba muy bien con el que nos hizo con esa palabra en concreto, y nos encantó, y no miramos ni si sonaba bien en inglés ni nada de nada. Queríamos una palabra en catalán, que fuera chula y que además tuviera un logo guapo, y nos encantó y nos sigue encantando.